todo este tiempo el Señor ha venido martillando mi corazón con una verdad muy importante, que es el mayor regalo, la esencia y lo más poderoso que el Señor nos pudo regalar en su salvación por su sangre, es nuestra identidad como cristianos, ¿no? Y cosas de identidad hemos podido aprender a lo largo de todos estos 2 años por medio de nuestro pastor Diego, nuestro pastor Joel, pero el mayor regalo, lo más poderoso que tenemos por el regalo de la salvación es la identidad que nos ha dado el Señor, ¿no? La identidad correcta de un cristiano es Jesús, pero a veces esto es una frase corta, ¿no? Y podemos asignarle un falso pensamiento de simpleza. Mi identidad es Jesús, pero no, es mucho más que eso, es mucho más, ya que al tener a Jesús como mi identidad, tengo el poder más grande de la tierra y tengo el poder más grande del universo dentro de mí, ¿sí? Pero de igual manera, si un cristiano abraza su identidad, sabemos que va a actuar conforme al cielo, ¿no? Esto lo hemos aprendido, ya digo, a lo largo de estos años. De esto no es que vaya a hablar mucho, solo es como una pequeña introducción, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, Jesús, cuando regresó al cielo, ¿él qué dijo? Él dijo, mayores cosas harán en mi nombre, ¿no? Mayores cosas de las que yo hice, ¿no? Si yo abrazo esa verdad, si es que yo lo tomo y lo creo, yo me vuelvo a esa identidad y yo voy a tener el poder para poder hacer esas obras que Jesús prometió, ¿no? De igual manera, en nosotros ya está el poder, nuestra identidad nos da el poder para el poder de la palabra. Cuando nosotros oramos, debe haber sanidad, ¿no? Debemos tener palabras para bendecir, debemos tener palabras para consolar, para exhortar, para tener autoridad, ¿no? Y todo eso es lo que nos da la identidad, es el poder. Y todo eso es el estándar normal, no normal, extraordinario al que el Señor nos ha llamado, ¿no? El estándar en que el cristiano debería estar viviendo, ¿no? ¿Sí? Ahora, si un cristiano activa su identidad, sabemos que será poderoso en la tierra, gobernará y establecerá el reino de Dios aquí en la tierra. Pero de igual manera, si un cristiano no abraza su identidad, sabemos que no va a actuar conforme al estándar del cielo de lo que ya es. ¿Sí? Podemos ver que la identidad es esencial para la vida de un cristiano y por eso Satanás siempre va a actuar en contra de nuestra conciencia de identidad, ¿sí? De nuestra conciencia de identidad. Y aquí quisiera aclarar algo que el Señor me ha estado hablando. Ni siquiera es que va a actuar en contra de nuestra identidad. No, mi identidad es Jesús. El enemigo ni siquiera se atrevería a atacar en contra de Jesús. No, el enemigo lo que hace es va y ataca a mi conciencia de verdadera identidad. A esto es lo que ataca el enemigo. El enemigo no ataca a mi identidad, no. ¿Cómo se va a atrever a actuar a Jesús si mi identidad es Cristo? No, el enemigo ataca a esto. Aquí es donde viene el enemigo y ataca a mi identidad. El enemigo utiliza armas, mis hermanos, utiliza unas armas horrendas en contra de nuestra identidad, ¿sí? 2 armas muy destructivas para atacar mi conciencia de identidad. Ya lo aclaramos, no mi identidad, sino mi conciencia. El Señor me ha dejado ver por su gracia, me ha revelado el Señor 2 armas que el enemigo usa en contra de mi conciencia de identidad, ¿sí? La una es un arma, no te deja ver para nada tu identidad. Y la otra lo que hace es alejarte. Y así tú puedas ver, pero tú mismo decides no alejarte de esa identidad. Entonces, la una peor que la otra, ¿no? Las 2 son igual de destructivas, estas armas horrendas, ¿sí? Vamos a ver. Sí, entonces vamos a ver un poquito, voy a enfocarme más en una de estas armas del enemigo, ¿sí? Y como solo, por ejemplo, voy a hablar de la otra, ¿sí? El arma que no te deja ver tu identidad, que te tapa así, no te deja ver, es la incredulidad. Esto, mis hermanos, no sé si alguno de ustedes a lo largo de estos tiempos, yo he venido mencionando esto porque es algo que el Señor ha hablado en mi corazón y se me ha quedado tan presente, que una de las armas más horrendas que el diablo puede usar en contra de su iglesia, de su pueblo, es inundar nuestros corazones de incredulidad. ¿Sí? Y solo por poner un ejemplo de lo grave que es que el diablo ataque a nuestra conciencia de identidad.
¿Qué es? Nosotros vemos, y ya al principio mencioné que la pandemia inició y todo, ¿no? Y por la incredulidad que ha inundado los corazones del pueblo del Señor, lamentablemente, esta arma ha tenido un efecto negativo en el pueblo del Señor. Podemos ver iglesias que se han dado a la situación, iglesias que se han dado a la pandemia, iglesias que se han dado a estas leyes tiranas, ¿no? Hemos podido ver. Entonces, ¿cuál es el problema? Solo para ilustrar lo grave que es. Estas iglesias no pueden ver que en ellos tenemos la identidad de ser influencia, tenemos la identidad de estar gobernando, de ser los que rigen esta tierra. No, pero no, esta arma de incredulidad ha inundado los corazones y no te deja ver lo que deberías estar haciendo, y en vez de eso sigues leyes caídas, sigues a estados tiranos, estados caídos, ¿no? Y te das a una vacuna y todos conocemos este problema, ¿no? Entonces miren lo grave que es que el diablo ataque a tu identidad. Siempre debemos rogarle: Señor, guarda y manténme firme en tu identidad, cuida mi corazón de la incredulidad. Eso es algo que se me ha venido en mi corazón, ¿no? Y vamos a ver, solo por poner un ejemplo, el arma. Ahora quisiera enfocarme en el arma que me aleja de mi identidad. Ya hablamos, la incredulidad no te deja ver. Ahora hay otra arma, ¿sí? El arma que no te deja, que te aleja de tu identidad, yo la he llamado la falsa calma de conciencia, ¿sí? Otra vez, la falsa calma de conciencia. Ahora, ¿cómo es esto? Quisiera explicar con una ilustración, ¿sí? Y esta ilustración voy a ilustrar desde una perspectiva de una persona cristiana, ¿sí? No desde una persona que no tiene a Jesús. Voy a enfocar en una persona cristiana. ¿Sí? Supongamos que es de noche, tú te duermes, ¿no? Y al siguiente día te despiertas. Y para un cristiano extraordinario que abraza su identidad, ¿qué es lo primero que debe hacer? Se despierta y dice: Señor, gracias por sostenerme este nuevo día, justo como orábamos. Gracias, Padre, hoy es un nuevo día para ver tu misericordia. Tú estás hoy con tus regalos, hoy tú me vas a permitir bendecir, yo puedo expresar a Jesús, y hoy este día va a ser de gozo, ¿no? Este día va a ser de bendición. Así es como se debería despertar, ¿no? Un cristiano. Pero ahora imagínate esto, lo horrendo que es esto. Imagínate que tú te despiertas y el primer pensamiento que se te viene a tu mente es una terrible condenación, una terrible culpabilidad y una necesidad del infierno que no viene de Dios, una necesidad falsa del infierno de decir: Señor, yo necesito hacer penitencia, necesito ser castigado por todas mis equivocaciones. ¿Se imaginan lo horrendo que es vivir de esa manera? Vivir con necesidad de que, por decir: Señor, yo hice esto, Señor, castígame porque así voy a sentirme tranquilo, porque así voy a estar, Señor, a mano contigo. Wow, es horrendo vivir de esa manera. Eso viene del mismo infierno. Y yo conozco una pareja de adultos mayores que son cristianos, no son de esta iglesia, para aclarar, ¿no? Yo los conozco desde niños, ¿y qué es lo que ha pasado? Esta pareja cree que mientras más pobre, mientras más miserable, mientras más el Señor los castigue, ellos van a tener por la oportunidad de acercarse un poquito más al Señor, y un poquito más al Señor, y un poquito más al Señor. O sea, si Dios te tiene miserable y te castiga, es porque el Señor así te quiere, y es porque el Señor así es de esa manera, ¿no? Entonces, la falsa calma de conciencia es tener una necesidad de castigo y condenación de parte de Dios, porque creo que así estoy a cuentas con Él, y ahí sí merezco acercarme un poco a mi identidad. En otras palabras, la falsa calma de conciencia es creer que el requisito para acercarme a Jesús es el castigo, y si no tengo ese requisito, yo mismo decido alejarme de Jesús y mi identidad, de Jesús, que es mi identidad, ¿sí? Entonces, pensemos en esto para explicar un poco más. Entonces, yo hago algo malo, el Señor me castiga, entonces ahí sí mi conciencia está tranquila. Ya, porque Señor, yo hice algo mal, entonces estoy intranquilo, mi conciencia no me deja. Pero Señor, si tú me castigas, entonces yo sé que ya cumplí mi penitencia, entonces ahí estoy tranquilo. Eso no es así, mis hermanos. Eso es un pensamiento que viene del mismo infierno. Eso no es así. Y es algo tan horrendo. Esta horrenda arma del enemigo, además de alejarme de Jesús, también provoca una lucha interna entre mi alma y mi espíritu. ¿De qué manera? Mi alma, mi carne, son las que tienen esta falsa calma de conciencia, se han dejado dominar de esta alma, pero mi espíritu ya es poderoso
Porque como les dije, estoy en contexto de una persona cristiana. Mi espíritu tiene la necesidad y desea acercarse a la identidad. Y mi espíritu va a jalarme, pero mi carne, mi alma va a estar acá. Entonces es una lucha. ¿Sí? La falsa calma de identidad provoca esta lucha dentro de nuestro interior. ¿Sí? Mi espíritu desea ir a Jesús, mi carne no se siente digna, mi carne piensa que el requisito para poder hacer eso es un castigo, una condenación, y si es que no tengo, entonces simplemente, aunque yo pueda ver lo que yo soy, yo decido alejarme, porque no tengo ese supuesto requisito, ¿no? Es un pensamiento del mismo infierno, ¿no? Entonces, a la luz de la palabra, vamos a ver, vamos acercándonos ya un poquito al versículo, y yo quisiera leer ahora Romanos 7, del 23 al 25, solo como para dar contexto, ¿ya? Vamos a ver, permítanme un segundito. Bien, voy a leer yo en la traducción del lenguaje actual porque nos permite entender con un poco de palabras un poco más simples, más entendibles esta lucha. Bueno, Pablo en todo Romanos 7 nos expone una lucha en su ser, una lucha en su interior de que su espíritu desea al Señor, pero su carne aún está dentro del pecado, ¿sí? Esto nos expone. Y ahora Romanos 7 del 23 dice, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel. Entonces esta lucha provocada por esta arma del enemigo, la falsa calma de conciencia provoca en mí un sentimiento de esclavitud. Primerito, provoca un sentimiento de esclavitud tremendo, ¿sí? No te deja y eres esclavo de la ansiedad, eres esclavo de las preocupaciones, incluso te llegas a ser esclavo de ira, ¿sí? A la mínima coges y revientas, ¿no? ¿Sí? Ya, sigamos. Dice, me quedé, pero me siento como en una cárcel. Entonces ya aclaramos eso. Dice, ¿dónde lo único que puedo hacer es pecar? Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya ha provocado que nos alejemos de Dios, ha provocado un sentimiento de esclavitud y ahora provoca que yo sea consciente de mi propia carne y mis debilidades y así me miro indigno, ¿sí? Si el Señor no nos mira a nosotros, el Señor mira su sangre, el Señor Jehová, ¿sí? Recordemos, Jehová es el Dios, es el nombre del Dios con el que yo tengo relación, ¿no? Ese es Jehová. Jehová es el Dios relacional con el que tenemos comunión. Ese Dios no me mira a mí, Él ve a su Hijo. Pero, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué yo me siento listo para poder verme a mí mismo y mis debilidades y mi carne, ¿no? Una cosa es declararse débil para que el Señor sea glorificado, ¿no? Pero otra cosa es ser consciente de esto y quedarme ahí y solo decir, no, es que yo soy esto y esto y esto, ¿no? Hay que tener cuidado con eso porque es muy diferente eso de ahí, ¿sí? Ya, sigamos. Donde me quedé, ya, porque mi cuerpo es débil por obedecerle, entonces quedamos, ¿sí? Te hace consciente de tu debilidad, ¿sí? Ahora Pablo dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿No es cierto? Que me hace pecar y que dice, y aquí dice, y me separa de Dios. Wow. Entonces, aquí podemos ver a la luz de la palabra, de lo que yo les hablaba. Todo esto que ha provocado, o que provoca, me separa de Dios. ¿Sí? Esta arma del enemigo, les dije, nos aleja de nuestra identidad. Y aquí lo dice, nos separa de Dios. Entonces imagínense vivir de esta manera, con estos pensamientos, con este veneno en nuestro corazón, de esta manera tan horrible y horrenda vivir esto, mis hermanos, es vivir según los pensamientos del mismo infierno. El Señor no nos ha llamado a eso, el Señor nos llamó a vivir conforme a su palabra, ¿no? Entonces hemos podido ver, hemos visto lo horrible de esta arma del enemigo, pero el Señor nos da su gracia y su poder y nos muestra
cómo vencer, ¿sí? Yo les comento, esto de aquí que el Señor me ha hablado es un testimonio vivo en mi vida, ¿no? Bueno, el Señor me ha dado su gracia y su poder para poder vencer esto de aquí. No, el Señor lo venció, mejor dicho, en mí, su gracia. Y yo recuerdo que yo hablaba con alguien una vez acerca de esto. Y yo le decía, pero mira, yo hacía todo lo que les explicaba, yo me veía a mí mismo, ¿no? Yo sentía esa necesidad de hacer esas penitencias, ¿no? Y yo decía, oye, pero mira cómo me está yendo aquí, acá y acá. Mira que ya no me va bien en esto, en el otro. Y yo me miraba todo menos mi identidad. Entonces lo que me dijeron fue, tienes que ser más agradecido con lo que tienes. Tienes que ser más agradecido con lo que tienes. Y es curioso, y esto es del Señor, todo conforme fueron pasando los hechos para que el Señor me dé la victoria en este testimonio, es claramente, y los verbos están tan ordenados igual que Romanos 7. Todo exactamente lo que pasó lo dice en Romanos 7, cada está en el mismo orden, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿sí? ¿No es cierto? Dice, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Ya hemos visto todo lo que esta arma hace. Ahora dice, ¿sí? Lo que me dijeron a mí, tienes que ser más agradecido. ¿Qué es lo primero que dice Pablo? Le doy gracias a Dios, ¿sí? Wow. Entonces, cuando yo meditaba en esto y veía que el mismo orden que pasó en mi vida es el mismo orden que está, en Romanos, eso yo decía, Señor, gracias. Y entonces dice, Señor, gracias porque tú me has librado. ¿Cómo se vence esta arma del enemigo, esta falsa calma de conciencia? ¿Cómo se vence? El primer paso es ser consciente y agradecer siempre al Señor, porque Él me ha librado. Mis hermanos, la gratitud tiene un poder, tiene un efecto que no se lo recalca a veces como se debería, pero la gratitud es poderosa. El Señor nos manda a agradecer para poder vencer esto, ¿sí? Ser agradecido con el Señor porque Él me ha librado. Ese es el primer paso. Entonces ahora sí, vamos acercándonos al versículo que quisiera centrarme más, ¿sí? Está en Romanos 8, Romanos 7, pero para dar contexto. Entonces Pablo agradecía y ahora dice, por lo tanto, los que vivimos, que dice unidos, los que vivimos unidos a Jesucristo, ¿sí? Si tú agradeces, tú vas a volver a verte unido a Jesucristo. Ya no vas a estar separado. Esta arma del enemigo nos separaba del Señor, nos separaba de Jesús y de mi identidad. Al tú ser agradecido, dice, los que vivimos unidos, dice, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Wow. Entonces es un contraste tremendo. Si tú agradeces, vas a poder verte de nuevo unido a Jesús y vas a tener la conciencia de que ya no debes ser castigado. Esta arma del enemigo te hacía sentir eso, que necesitas ser castigado, pero el Señor dice, si vives unido a mi identidad, no tienes la necesidad de ser castigado. Dice, ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla. ¿Qué era lo que hacía la falsa calma de identidad? ¿Qué hacía? Nos hacía sentir esclavos, como si nuestra carne nos controlara, como si la ansiedad nos controlara. Pero ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo es quien nos controla. No, ya no tenemos control. El Señor nos ha librado y el pecado ya no tiene control de nosotros más. Ahora es el Espíritu Santo que nos controla y nos da vida. Y nos ha librado del pecado, ¿sí? Y de la muerte, ¿sí? Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, ¿sí? Entonces, esto para ir cerrando, ¿sí? Quisiera también compartir acerca de esa necesidad, ¿no? A veces creer que Dios nos haga una penitencia porque creemos que así estamos absolviendo, ¿no es cierto? Ya lo mencionamos, nuestros pecados, ¿sí? En otras palabras, si es que no cumplimos algo o si es que fallamos en algo, el Señor que nos debe castigar, ¿no?
Entonces nosotros creemos que sacrificándonos nosotros mismos, o esta arma te hace creer que sacrificándote a ti mismo podrías tú absolver, pero eso no es capaz de absolverte de nada. Es solo Jesús, su obra, su sangre, lo que nos hace capaces, lo que nos hace capaces de poder agradar al Señor. El Señor, cuando nos mira en Jesús, mira esa cubierta que está en nosotros, nos mira como a su Hijo, ¿sí? Mi amado hermano, si en algún momento sientes sentimiento de esclavitud, si en algún momento sientes esa condenación, déjame decirte, puede ser que el diablo está atacando a tu conciencia de identidad y puede que esté queriendo usar la falsa calma de conciencia contra ti. Siempre debemos orar y siempre debemos vernos cerca de Jesús, unidos a Él, verlo a Él como el Dios con quien tenemos relación. Él es Jehová, ¿sí? Él no está lejos, ¿sí? Mi identidad no está lejos. No debemos vivir alejados de nuestra identidad. Él está cerca y tan cerca que ha decidido habitar dentro de nosotros. Amén, mis hermanos. Y quisiera ir cerrando este tiempo. No sé si alguien me podría ayudar a repartir estas hojitas. Percha, ayúdame, por favor. El Señor, en medio de todo esto, me regaló una melodía y quisiera poder compartir y cantar. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Señor, danos tu gracia y tu poder para verte a ti como tú eres, Padre, un Dios que está cerca, que no me juzga, que me ama y no está enojado. Estás feliz con nosotros, Padre, porque ves a tu Hijo en nosotros. Ayúdanos a verte, Padre. No queremos vivir alejados de nuestra identidad. Guárdanos de las armas del enemigo y manténnos firmes en nuestra identidad, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, mi Señor. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por esta realidad tremenda. Justamente la sangre nos dio ese acceso, nos dio esa gracia. ¿Amén? ¿Lo creemos? Amén. La sangre nos dio esa aceptación. Gracias, José Luis. Sé que el Señor ha estado hablando tu vida y de eso que tú has recibido, hemos hoy recibido nosotros. Gracias, José Luis, por ser canal del Señor para nuestras vidas. Amén. Te bendecimos. Como el Señor te lo decía esta semana, entre semana, es para este tiempo que el Señor te ha levantado. Amén. Y damos gracias a Dios por esa sensibilidad. Tienes una sensibilidad al Señor, a su voz, y esa sensibilidad es de bendición para nosotros. Somos edificados por eso. Amén. Gracias damos a Dios por tu vida y te bendecimos, José. Amén. Sin temor. Eres voz del Señor. Amén. Eso significa ser profetas del Señor. Eres profeta del Señor. Amén. Habla de parte del Señor para su pueblo. Amén.